Hola, bienvenidos a TL Spanish Lessons. Soy Vanessa, profesora de español online, y estoy segura que alguna vez te has preguntado eso de ¿se dice ver la tele o mirar la tele? Bueno, ver, mirar y observar son tres verbos que tienen que ver con el sentido de la vista. En algunas ocasiones causan confusión, por ejemplo, con expresiones como ver la tele o mirar la tele. Bien, pues en la clase de hoy vamos a ver estos tres verbos en detalle, para que aprendáis a usarlos perfectamente. Comenzamos. La vista sirve para ver y el órgano relacionado es el ojo. Y tres verbos relacionados con la visión son 1. Ver, 2. Mirar y 3. Observar. Vamos a ver estos tres verbos en detalle con ejemplos y descripciones. Comenzamos con ver. El verbo ver es regular y es el verbo básico que significa percibir algo con el ojo. Por ejemplo, un objeto. Cuando usamos ver, no estamos prestando una atención específica sobre ese objeto que vemos. Simplemente indicamos que estamos viendo algo, que percibimos algo. Vamos a ver tres ejemplos de cuándo usarlo. Por ejemplo, estás en el oftalmólogo o en la óptica y te vas a revisar la vista. Aquí el oftalmólogo te puede preguntar, ¿ves bien esta línea de letras? Es decir, quiere saber si las ves todas, si las percibes todas correctamente. O ¿ves bien esta letra? En el sentido de ¿la ves clara, la ves borrosa? ¿Sabes qué letra es? Otro ejemplo. Estás en el parque, paseando con tu perro y se te escapa. Puedes preguntar a las personas que hay por el parque, perdona, ¿has visto a un perro pequeño negro? ¿Has visto a un perro suelto? Aquí simplemente quieres saber si alguien ha percibido a un perro corriendo suelto de color negro, que quizá ha pasado por allí. No te está preguntando si activamente has buscado a un perro de ese color, sino simplemente si lo has visto por casualidad. Y otro ejemplo, hace aire y se te mete algo en el ojo. Te pica, te molesta, puedes decir algo como ¡ay, no veo bien! O no veo nada. En todos estos ejemplos estamos hablando de ver como percibir algún objeto, pero ni estamos haciéndolo activamente, simplemente es lo que vemos alrededor. Bien, vamos a pasar a mirar para poder empezar a ver el contraste entre ver y mirar. Bien, mirar también es un verbo regular, también está relacionado con la vista, pero en este caso nos vamos a referir a la acción de ver algo o alguien, pero prestando atención a los detalles o a algún detalle. Y la diferencia es que en este caso nosotros vamos a mirar activamente ese objeto o esa persona porque nos interesa algo específico, algún detalle, alguna acción. Por supuesto, lo hacemos de manera intencionada. Queremos mirar ese objeto o esa persona. Y tanto nosotros nos fijamos en algo, miramos algo, como podemos pedirle a alguien que mire algo en ese objeto o de ese objeto y de esa persona. Vamos a ver tres ejemplos para que lo entendáis mejor. Vamos de nuevo al parque, ¿vale? Aquí estamos en el parque, hay mucha gente y hay una persona con un perro, paseando a un perro, y tú ves ese perro y te parece bonito. Entonces vas a comentarle a la persona con la que vas. Mira ese perro. Lo que quieres al decir mira es que tu amiga se fije específicamente en ese perro y le comentas por qué. ¿Qué pelo más bonito tiene? No solo quiere que activamente lo mires, porque verlo igual lo ha visto cuando pasaba por allí, sino que se fije, que lo mire, que se fije en el pelo, porque es lo que a ti te ha llamado la atención. Quieres que se fije en ese detalle específico. Estás mirando activamente al perro y te estás fijando en un detalle.
Vamos al siguiente ejemplo. Estamos en una tienda de electrodomésticos y al pasear por los pasillos ves una tele que te gusta, que te llama la atención. Y me acerco para mirarla bien. Primero la veo y luego me acerco a mirarla. ¿Por qué? Para ver los detalles, lo que me ha llamado la atención. Y le digo a mi amiga, mira esta televisión, qué chula. Me gusta el color y la forma del marco. Aquí quiero que mi amiga se fije específicamente en esa televisión. Estará viendo varias al pasar, pero quiero que mire esa y quiero que mire esos detalles que yo le he indicado. Quiero que preste más atención a ese televisor. Y el tercero, aquí vemos una persona que está en la ventana de su casa y está mirando la calle. La calle obviamente la ve si está asomada, pero la está mirando. ¿Por qué? Porque activamente está mirando a la gente pasar, se está fijando en la gente, en lo que está ocurriendo. Lo está haciendo intencionadamente, se está fijando en detalles, en acciones. No solo está viendo lo que hay fuera de su ventana, sino que está mirando cosas. Podemos comentar, la vecina se pasa el día mirando a la gente pasar. Bien, y ahora pasamos al tercero, observar. Observar es el siguiente nivel detrás de mirar. Primero vemos, miramos, pero también podemos observar. Observar es todavía más específico cuando hablamos de la vista. También vamos a mirar un objeto o una persona en detalle. También lo vamos a hacer intencionadamente. Sin embargo, la diferencia con mirar es que observar es una acción en la que examinamos atentamente una persona, un animal o un objeto, y se usa mucho en contextos científicos de la ciencia, porque al observar normalmente lo que buscamos es obtener información, ver cambios específicos o sacar algún tipo de conclusión sobre lo que estamos observando. Vamos a ver dos ejemplos. Aquí veis a un padre y un niño con un telescopio apuntando a las estrellas, apuntando al cielo. A mi hermano le encanta la astronomía. Muchas noches sale al jardín a observar las estrellas. ¿Por qué uso aquí observar? Las está observando porque tiene un telescopio y lo está viendo todo en detalle. Probablemente quiere fijarse en movimientos o cambios específicos. Tú también puedes salir al jardín, tumbarte en una tumbona y mirar el cielo y mirar las estrellas. También se puede usar, también se puede decir, pero en ese caso no estás observando, estás mirando, con detalle, pero con menos detalle que si estuvieras observando. ¿Veis un poco la diferencia? Y también podríamos usar ver hablando del cielo y de las estrellas. Por ejemplo, salís al balcón de casa una noche, hay mucha contaminación o está nublado y dices no veo ni una estrella. Aquí usarías veo porque no las puedes apreciar, no las puedes percibir porque está nublado. Veo las estrellas, miro las estrellas o observo las estrellas, dependiendo de la situación y de lo que quieras expresar. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Fuimos de excursión a un parque natural a observar las aves. Y aquí lo mismo. No solo estás mirando o viendo, sino que estás observando ese animal específicamente por alguna razón, para ver cambios, obtener información, etc. Bueno, ya hemos visto los tres verbos ver, mirar y observar. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Ver la tele o mirar la tele? Bueno, pues se dice ver la tele. ¿Veis aquí esta situación? Vemos a una familia sentada en el sofá viendo la tele. Cuando decimos ver la tele, no estamos hablando de la televisión como objeto, estamos hablando de lo que vemos en ella, series, películas, programas, y en ese caso hablamos de ver como término general. Nos sentamos, lo vemos, no estamos mirando a un detalle específico, no estamos observando, simplemente vemos la televisión. Ahora sí, mientras estamos viendo una serie, sí que se puede dar el caso de una situación en la que aparezca esta conversación. Mira la camisa de la protagonista, tengo la misma. Aquí le estás diciendo al resto que se fije, que mire específicamente la camisa. Esa camisa la tengo yo, por eso usamos mirar, porque queremos que se fijen en algo específico. Bueno, y ahora sí que hemos terminado de verdad. Como siempre, os dejo un resumen para que podáis ver los ejemplos y la información
en detalle. Parad el vídeo y echarle un vistazo. ¿Ya lo habéis hecho? Muy bien. Como siempre, si queréis practicar, podéis escribir una frase con ver, mirar u observar aquí debajo en los comentarios y así lo repasas todo de nuevo. Si te apetece realizar un curso de forma estructurada, recuerda que en mi página web www.tlspanishlessons.com tienes distintos cursos de conversación, de nivel o de preparación al LELE que quizá te puedan interesar. Por aquí te dejo un botón para que te suscribas si todavía no lo has hecho y no te pierdas ninguna lección más. Y por aquí te dejo otro vídeo que quizá te interese y te pueda ayudar a seguir practicando o aprendiendo español. Nos vemos en el próximo vídeo.